Buenos días, sí, este video no es lo que prometí, y de hecho, lo consideraba totalmente innecesario, pues no solo lo expliqué rápidamente en el Thor vs Superman 2, que no se note el auto-spam, sino que otros usuarios ya lo habían explicado muy bien, pero el detalle es que siguen apareciendo personas que no saben cómo funcionan estos niveles y le dan hiperversal o outerversal a personajes que nada que ver, y esto debido a mal interpretar los conceptos, o no saber aplicarlos. Aclaro, no tengo nada en contra de esos usuarios, este video no es para atacarlos, sino para combatir la desinformación que se ha hecho últimamente, desinformación que entiendo, debido a que sí, es confuso, pero para eso estoy yo en esta ocasión, para dar una guía y dejar más claro el asunto. Bueno, vamos a explicar el primer término, hiperversal. Bueno, este no es difícil de explicar, y son personajes que superan el 11D, o sea, las 11 dimensiones superiores, esto pudiendo tener una dimensionalidad ya sea finita o infinita. Bien, esto no requiere mucha explicación, con solo saber cómo funcionan las dimensiones superiores basta. Solo puedo decir que no cualquier afirmación a X cantidad de dimensiones califica para una dimensionalidad superior, tiene que haber un contexto. Ejemplo, en el Twiverso, existe esta mención a múltiples dimensiones en el universo, sin embargo, esto no vuelve a esa cosmología de dimensiones superiores, pues el contexto de la afirmación y el verso es que son dimensiones alternas, es decir, destruir el verso solo sería una hazaña multiversal finita. Ahora, tenemos este otro caso. Esta vez, Seth menciona la existencia de infinitos planos, pero no eran planos normales, si bien no dice tal cual superiores o geométricas, sí menciona que son planos tanto espaciales como temporales, es decir, en este caso sí es una hazaña hiperversal destruir esas dimensiones, pues no son paralelas, sino superiores. A su vez no es necesario que se digan siquiera que son dimensiones si es que el contexto apoya que son planos de existencia superiores, como en este scan, donde el espectro menciona la jerarquía de sueños existentes en DC, donde si bien no dice en ninguna parte la palabra dimensión, por el diálogo sabemos que son dimensiones superiores, en este caso, narrativas, al ver cada una como ficción a la dimensión inferior, y bueno, supongo que no debo aclarar más, ya que como digo, este es por lejos más comprensible que el siguiente nivel. Solo diré que un verso puede manejar más de un tipo de dimensión a la vez, como Marvel y sus famosas dimensiones de bolsillo, así que vayamos a verlo de una vez. Bueno, hay dos versiones del nivel outerversal, la primera y más simple de entender, el matemático. Aquí hablamos de trascender una cantidad infinita de dimensiones superiores, siendo ahora usados los números Aleph, o en otras palabras, transfinitos, que es un número mayor al propio infinito. Bien, eso es muy simple de saber, y no hay confusión respecto al tema, pero el detalle viene con la otra versión de outerversal, el trascendental, o sea, aquí no hablamos de ser un ser de transfinitas dimensiones superiores, no hablamos ni de Aleph 1, Omega o infinitos niveles de dimensiones infinitas, sino que hablamos de un ser totalmente superior al concepto dimensional, al del espacio y tiempo. Bueno, por razones que ya se explicaron en muchos canales varias veces, que resumiendo, sería que todo ser ficticio al ser precisamente ficción, están limitados a una variante de espacio-tiempo, mientras que un verdadero ser outerversal de forma trascendental estaría sobre toda la ficción y realidad. Pero bueno, ignorando ese detalle, ¿cómo saber que realmente se trasciende el concepto dimensional? Bueno, pues, aquí es más complicado, pues por ejemplo, el decir que se trasciende el espacio-tiempo, aunque en teoría sí nos daría un nivel outer, el problema es que hay muchas formas de interpretarlo, como por ejemplo, solo trascender el espacio-tiempo lineal, o solo el llamado espacio-tiempo convencional, siendo esto únicamente una hazaña de 5 dimensiones, o incluso menos, pudiendo significar simplemente que es inmune a las reglas del espacio-tiempo de su obra, lo que lo vuelve un personaje casual, pero ofreciendo mi guía. Lo mejor es analizar caso por caso las menciones y el contexto en las que se dice. Por ejemplo, si hay una mención de estar más allá de las dimensiones en un verso que trabaja con dimensiones superiores, podría ser buena opción, pero incluso eso puede ser contradictorio con la obra, pues esto debe de ser consistente, siendo que ningún tipo de variante de espacio-tiempo, sea el 4D normal o dimensiones superiores, ya sea de espacio o tiempo, deben afectarles, pues por definición, se supone que ya trascienden eso en su totalidad, aunque claro, una obra puede justificarlo, como por ejemplo, decir que es una fuerza multiversal,
universal, del cual todas las versiones que vemos son avatares de una verdadera forma, como el caso de las entidades cósmicas de Marvel. Ojo, vuelvo y recalco, caso por caso, no cualquier afirmación de superar la dimensionalidad y mucho menos el espacio-tiempo es válido para el nivel Outer. De hecho, es de lo más inconsistente que he visto en la ficción en general, y eso, junto a que la misma escala es contradictoria, es por lo que recomiendo no usarla de ese modo, y solo usar el Outer matemático. Pero bueno, si aún así quieren usar el trascendental, ahí igual les expliqué, pero claro, aún hay algunas cosas que aclarar y preguntas que se harán. No sé si vaya a responder todas, pero si no respondí tu duda, puedes dejarla en los comentarios. Bien, ahora a responder las dudas. ¿Una dimensión sin espacio ni tiempo es ultraversal? La respuesta es un rotundo no. Una cosa es carecer de espacio-tiempo y otra muy diferente es trascenderlo. Ejemplo, los elfos oscuros de las películas de Marvel son anteriores al Big Bang, es decir, anteriores al espacio-tiempo, y no por eso son outerversales, o el famoso caso de Batman y humanos, estando antes del espacio-tiempo en las crisis en tierras infinitas. Carecer de un espacio-tiempo no equivale a trascenderlo, y aun ignorando eso, como dije, si superarlo es 5D o outerversal, depende del contexto, la obra y la consistencia. ¿El platonismo de algún nivel? Pues, esto estará difícil, pero resumiendo, técnicamente sí, pero no es aplicable en la ficción. Un ser platónico real es algo inmutable, eterno, perfecto en el sentido más absoluto de la palabra, siendo que básicamente trasciende todo lo existente y todos los demás conceptos de forma absoluta. Si algún personaje es platónico, sería outerversal, al superar por obvias razones el concepto de dimensiones. El detalle es que en la ficción, aunque hay versos que lo manejan, realmente es imposible de aplicar, pues el simple hecho de seres ficticios que pueden ser controlados por escritores, ya hace que no sean inmutables realmente, y por ende, no son platónicos. Realmente este tema se explica mejor en otros vídeos, pero si quieren verlo resumido, lo diré simple: si el personaje puede ser afectado por cualquier cosa, sea dentro o fuera de su obra, no es platónico. ¿Es necesario que hayan dimensiones superiores en un verso para que hayan personajes outerversales? En teoría no, es posible un verso que, sin tener dimensiones superiores, sí tenga un outerversal, pero sería más complicado de demostrar su nivel outerversal, pues, cualquier mención de trascender dimensiones no tendría contexto al nunca ver en la obra dimensiones superiores, y trascender el espacio-tiempo menos. La única forma en que se me ocurre que pueda aplicar es que se menciona directamente el concepto de dimensión geométrica, y se hable del personaje como alguien que no se ve afectado por este concepto sin importar que, y hasta en esa situación perfectamente el 5D aún puede aplicar, por lo que resumiendo, aunque técnicamente no es necesario en la teoría, sería muy específico el caso y también muy interpretable. ¿Ser de una dimensión narrativa superior te vuelve outerversal en automático? La respuesta es no. Una dimensión narrativa superior si bien vería como inexistente a la inferior, esto es algo que pasa con las dimensiones superiores normales en cuanto a masa se refiere. La única diferencia es que la narrativa al trascender completamente la inferior, sería inmune a los hacks o poderes especiales de los seres de ahí, mientras que un ser solo superior geométricamente aún se vería afectado por habilidades que no dependan del poder físico, como el control del alma por ejemplo. ¿Vencer a tu autor te vuelve un personaje outerversal o superior? No, y no sé por qué vino esta deducción, pero déjenme explicarles: superar a un autor no da un nivel real. Por ejemplo, tenemos a Deadpool matando a los escritores, y no por eso diremos que Deadpool y personajes así son outerversales ni mucho menos, simplemente es un chiste metaficcional. La única forma de que esto tenga alguna relevancia sería que el escritor o autor de turno sea representando como un ser absoluto, como pasó en Marvel con Jack Kirby, y vencerlo no te vuelve outerversal al menos que la obra deje en ese nivel al autor. Por ejemplo, si la obra maneja al autor como el ser supremo, pero solo tiene una cosmología infinito dimensional, el autor solo sería Aleph 1, y el personaje al superarlo sería de ese nivel. Si un autor dice que el personaje es outerversal, entonces podemos darle ese nivel. No, y me sorprende tener que aclarar esto, pero bueno, para que la afirmación sea correcta, tendría el autor que saber qué significa el término outerversal, esto para empezar. Luego, si la obra no da ninguna pista que nos haga plantearnos si el personaje es outerversal o no, dará igual si el autor dice que el personaje tiene ese nivel aun si supiera qué significa el término, pues esto caería en el llamado muerte de autor. Y ojo, esto también pasa al revés: si el autor dice que por ejemplo, el personaje no puede destruir
destruir el universo, pero la obra nos muestra que si puede, entonces es preferible hacerle caso a la obra y solo tomar lo que digan los autores como un complemento, que aunque ayuden, no sean determinantes salvo que la obra nos lo permita tomar totalmente. Espero que les haya gustado, la verdad no esperaba hacerlo, pero bueno, vi confusión en este tema y decidí aportar mis conocimientos, que ojo, no soy el gran experto, ese sería mi compañero Overboy, que tiene varios posts de comunidad donde explica a detalle las dimensiones superiores, les recomiendo leerlo, pero bueno, si tienen alguna duda que no se aclaró en el video sobre el nivel ultraversal trascendental, pueden hacérmela en comentarios, yo con gusto les respondo, y por cierto, si vieron que usé Marvel y DC como ejemplo, es porque es de los versos que tienen casos de todo tipo de dimensiones, y créanme, si algún concepto existe, es muy probable que lo hayan implementado hace mucho, pero en fin, gracias por ver, espero que estén bien, por cierto, he tenido el canal muy activo en esas últimas 2 semanas, por favor no se acostumbren, que seguramente perderé tiempo, o inspiración, o ambos en cualquier momento y volveremos a tener que esperar mínimo un mes para el próximo video, en fin, gracias de nuevo, nos vemos.